Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar a ver lo que son los protocolos de rotamiento dinámico. Ya, antes de empezar, que sí quisiera hacer un sondeo ahí de cómo van con los proyectos, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo que opinar respecto a los proyectos que están de investigación que están realizando. Si ustedes recuerdan, creo que para el 27 está la defensa. No estoy seguro, pero creería yo que para ahorita les confirmo para cuándo está la defensa. Está para el día 29, sábado 29 de octubre, ¿verdad? Y ahorita estamos ya el 17 de octubre, ¿verdad? Que básicamente dentro de 12 días tenemos lo que son la defensa, ¿ya? Teníamos ahí el problema que la universidad, pues a partir entendía yo que como que a partir de noviembre ya no se va a ingresar al campus, ¿verdad? Entonces, siendo 29, probablemente todavía podamos llegar a hacer la demostración ahí en los laboratorios, ¿ya? Aún así hay que confirmar eso, ¿verdad? Si lo vamos a hacer presencial o lo va a hacer remoto. Pero sí, hoy por hoy, lo último que me han dicho que ya a partir de noviembre ya no se va a poder ingresar al campus, ¿verdad? Entonces, digamos, con la fecha esa estamos bien, por decirlo así, ¿va? Porque es como los últimos días. Si es que, como les digo, imaginen que hacen el cierre ya el día viernes y a partir del viernes ya no permiten el ingreso, pues entonces tenemos que hacerlo remoto, pero eso se los confirmaría la semana que viene. Ajá, dígame, Carolina. Buenos días, ingeniero. Fíjese que yo tenía una pregunta con punto 10 del caso África. Dice que se debe presentar un presupuesto detallado del costo real, así como características reales del equipamiento a utilizar en el despliegue de la red y sala de datos. Esta parte de las características reales del equipamiento a utilizar en el despliegue de la red y sala de datos se refiere como nosotros lo implementaríamos allá en la exposición presencial. Sí, o sea, fíjese que es un análisis así, digamos, del costo, ¿verdad? Básicamente lo que ustedes tendrían que sondear ahí, por ejemplo, si van a utilizar enrutadores, switches y todo lo que tendrían que hacer, ¿verdad? O lo que van a utilizar para implementar, hacer como el presupuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se utilizaría? No sé si me explico. Eso no depende si lo van a hacer remoto o presencial, ¿va? Eso es como, lo que costaría implementar el proyecto, ¿va? Ya si fuese real, ¿va? O sea, el proyecto completo. No sé si me explico. Sí, creo que se refiere como ya a nivel operativo, digamos, de que se desee implementar ese tipo de red, ¿verdad? Ah, cabal, no tiene nada que ver si lo vamos a hacer presencial o remoto. Cuando son prototipos es más fácil, ¿va? Porque es lo que llevan, digamos, ahí lo que han gastado, ese es el presupuesto. Pero el caso de ustedes, como es algo ficticio, digamos, en el sentido de que no se va a implementar, pero sí es como usted dice, ok, vamos a ocupar tantos enrutadores, tantos switches y hacer ese análisis, ¿verdad? Más o menos es como para que ustedes hagan una investigación de los costos, ¿verdad? Que tiene que ver ahí de esos tipos de proyectos, ¿va? No es que usted lo va a hacer al centavo, digamos, exactamente, va a tener los costos reales, ¿va? Porque usted no que cotiza, por ejemplo, no le van a dar el precio de un router así formalmente, digamos, una cotización formal, ¿verdad? De eso, sino que es un sondeo, ¿va? Más o menos un precio, igual con la mano de obra y todo eso que tengan que hacer, ¿va? No es un precio exacto, ¿va? El objetivo, como le digo, de ese ítem, de que ustedes aborden un poquito el mercado para ver cómo están los costos, ¿verdad? De tanto de equipo como de mano de obra. Solamente ese es el objetivo, ¿verdad? No es algo exacto, ¿verdad? Pero sí es de cuánto costaría implementarlo. Ajá. Y es ficticio, ¿verdad? No es, en el caso de ustedes no es real, ¿verdad? No es un costo real, porque no es así como en los proyectos, como les decía, un prototipo que usted hace, digamos, en centralita telefónica con Asterix, el coste de la Raspberry y todo eso, ¿va? Que es lo que verdaderamente gastaron, ¿va? Pero el caso de ustedes no, ¿va? Es un poco, es como un presupuesto, ajá, ¿verdad? Gracias, Claro, ingeniero. ok. ¿Alguien más? ¿Problemas? Ajá, Julio, dígame. Buenos días, ingeniero. Mi pregunta es, en el caso de nosotros es un router inalámbrico AP con una Raspberry. Entonces, mi pregunta es, en la universidad, como eso se supone que se va a hacer real, ¿verdad?
En la Sí, universidad se nos va a otorgar como un acceso a internet. Nosotros tenemos que ver en ese aspecto cómo veríamos como grupo va. realizar el Fíjate qué proyecto. buena pregunta, sí. Ya ha pasado eso, fíjate, ya hemos tenido ese defensa, digamos, y hemos tenido proyectos diferentes, digamos, problemas, perdón, diferentes. Uno de esos es el del acceso a Internet. Es lo más común, ¿verdad? Que ha pasado de que ustedes mismos va a través de un teléfono, por decirlo así, va, u otro medio, con un plan de datos, ¿verdad? Alimentan los datos del equipo, ¿verdad? Porque en la universidad, imaginémonos aquel día que quisimos hacer el parcial, por ejemplo, no había, no había acceso a Internet, ¿verdad? Entonces, eso no tiene que detener la defensa, ¿verdad? O sea, no sería justificación para detenerlo, sino que ya prepárense ustedes ahí, va, utilizando algo, o sea, un plan de datos, como les digo yo, sea vía teléfono u otro medio, para poder inyectarle datos al proyecto, ¿verdad? Al prototipo. Así que no se atengan a que en la U van a tener ese acceso, porque más ahora, ¿verdad? Que están haciendo la parte, como les digo, sería el último día hábil para poder ingresar. Ya desmantelaron bastantes cosas, ¿verdad? A esa altura ya van a haber quitado los equipos que creen que son delicados, probablemente no va a haber acceso, es lo más probable, ¿verdad? Y como les digo, hasta todavía estoy dudando yo que nos dejen entrar, pero esa gestión quiero hacer esta semana para ver si podemos ingresar, y si no, pues les digo que lo vamos a hacer remoto. En el caso que sea remoto, ustedes proveen el acceso, ¿verdad? Lo único que sí tienen que irse a un solo sitio, por ejemplo, me entendería yo, no sé, donde van a tener el prototipo con acceso a internet, van a hacer la prueba de que con otro equipo que van a ingresar. Todo eso es un poco complicado la demostración, ¿verdad? Entonces, pero por eso es que trabajo en grupo, ¿va? Para que, no sé, puedan ocupar un teléfono para estar filmando o proyectando, ¿verdad? Lo que se está haciendo y las pruebas, ¿verdad? Alguien que sirva ahí como camarógrafo, por decirlo así, los compañeros, en lo que se están haciendo las pruebas para demostrar que todo esté funcionando bien, ¿verdad? Ya, no sé si me explico ahí o hay más dudas de eso. Perfecto, ingeniera. No, estamos excelentes. Tenemos que tener todos los recursos necesarios para poder realizarlo entonces. Muy amable. ¿Alguien más? Proyectos, antes de entrarle a la clase. Entonces, no hay mayor problema. Sí, les digo esto porque por ahí me estaban preguntando también por hardware y todo eso, y ahí tienen que determinar, digamos, ahí qué recursos van a ocupar. A esta altura, por lo menos, ya tienen que tener algo avanzado, esperaría yo, a la parte del proyecto. Ya 12 días es poco, realmente, ¿verdad? Así que los exhorto ahí va a que le metan de lleno. Recordemos, tenemos ese proyectito, de ahí tenemos el examen parcial, ¿verdad? Y pues ahí con eso terminamos, aparte de los laboratorios, ¿verdad? Y ahí tenemos la materia completa, ¿verdad? Entonces, en el examen parcial de rotamiento estático, de rotamiento dinámico, ahí es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas de proyectos, no hay más comentarios, empezamos con la clase. Ok. Ok, vamos a ver un poquito. Ya hemos mencionado algo al respecto de los protocolos dinámicos. Vamos a formalizar un poco esa parte. Básicamente, lo que vamos a intentar hacer en esta presentación es un poco describir lo que son las funciones de los protocolos y pues más o menos ubicar cuál es el contexto actual, ¿verdad? Digamos, en el diseño de las redes, la parte de estos protocolos, ¿ya? Se pueden clasificar un poco los protocolos dependiendo del algoritmo y de las variables que utilizan para poder crear, digamos, la tabla de enrutamiento. Ya, entonces hay como esos criterios que nos ayuda pues a clasificar los algoritmos, ¿verdad? La parte de las métricas, los tipos de métrica y todo eso. Hay que ver también un concepto ahí que es de la distancia administrativa. Es más que todo algo para poder diferenciar
los protocolos, cuando se mezclan, digamos que tenemos que, puede ser que la tabla de enrutamiento sea resultado no de un solo protocolo, sino que de varios. Entonces, para poder discernir ahí o darle prioridad, ¿verdad?, a cierto protocolo, se utiliza lo que es una distancia administrativa, ya vamos a ver. Ajá, y básicamente hay que como ver bien, entender un poquito mejor lo que es la tabla de enrutamiento. Ya. Entonces, veamos un poquito así. Vamos a ver aquí la parte. A ver. Fíjense que yo les comentaba que los protocolos son programas realmente, ¿verdad? Son programas que se desarrollaron para poder construir lo que es la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Hacer lo que estuvimos haciendo de forma manual, pues hacerlo que de forma automática, digamos, la parte esa. Básicamente, conceptualmente, eso es, ¿verdad? Pero un programa que no trabaja solo, digamos, no es que usted lo puede correr en una sola instancia, digamos, en un solo equipo, ¿ya? Sino que el programa es un programa colaborativo, ¿ya? Digamos que como parecido, algo así, no es exactamente, bueno, ni tiene mucho que ver, pero como que si fuera el Waze, ¿verdad? Que, digamos, cada quien va abonando ciertas partes, describiendo algo ahí, ¿verdad?, de la parte de la red, ¿va? Pero es como que aquí cada router va a hacer, va a informar, ¿verdad?, a los demás respecto a lo que él, a su entorno, ¿verdad? ¿Cuál es su entorno? ¿Ya? Entonces, es como la lógica, ¿verdad? Tenemos 3 routers ahí, nosotros, cada router va a decir su entorno, mira, este es mi entorno, estas son las redes que yo, en las que estoy conectado, por decirlo así, ¿verdad? O que estoy autorizado, al final es que yo estoy autorizado a anunciar, ¿va? Porque como vamos a ver, uno elige, no necesariamente todas las redes a las que yo tengo acceso las voy a anunciar, ¿verdad? Sino que yo selecciono cuáles son las redes a las que yo voy a anunciar, decir que yo tengo, las voy a hacer públicas, por decirlo así. Ya, entonces por eso es esa idea, ¿verdad? Hay comandos, por ejemplo, hay un comando ahí que dice redistribute connected, ¿va? Es que voy a redistribuir todas las conectadas, pero en sí la idea es de que yo tengo como la elección, ¿verdad?, de qué redes son las que yo anuncio, ¿verdad? Y no todas, por decirlo así, las que estoy conectada las voy a anunciar en teoría, así, ¿ya? Entonces, aparte de eso, de que yo tengo que el protocolo anunciar mis redes, ¿verdad?, o mi entorno, tengo que decir cada cuánto la voy a anunciar, ¿verdad?, y cómo la voy a anunciar. O sea, ese periodo de tiempo, ¿verdad? Cada 10 segundos, cuando hay un cambio, ¿verdad? Entonces, eso hace como que se diferencien también los protocolos, ¿verdad? Y pues también toda la información tiene que ser suficiente como para poder ayudarnos a determinar cuál es la mejor ruta, ¿verdad?, para llegar al destino que nosotros queremos. Entonces tiene que agregarse también información, como les decía, que nos permita dar ese criterio. Entonces, que son información para que nos permita crear esa métrica, ese valor que nos diga, cuantificar pues cada trayectoria para que nos diga, ponerle un número, ¿verdad? Esta trayectoria tiene un costo de 10, esta tiene 8, esta tiene 20, de tal forma que podamos llegar a decidir a través de ese numerito, que es lo que se le denomina como métricas, cuál es la mejor, ¿va? Cuál es la más conveniente, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿va? Entonces, aquí podemos ver que el objetivo de los protocolos es descubrir redes remotas, ¿va? Mantener la información de enrutamiento actualizada, ¿ya? Seleccionar la mejor ruta,
a la red de destino y brindar la funcionalidad necesaria para encontrar una nueva ruta si la actual deja de estar disponible. Fíjense que esas son como las tareas principales. ¿Ya? Descubrir que hay otras rutas, bueno, redes, ¿va? No solo las redes que tengo conectadas son las que existen, sino que existen otras. Esto, ¿cómo lo voy a saber? Voy a saberlo pues, a través de los anuncios que hacen los demás routers. Hay que mantener esa información, ¿verdad? Actualizada, hay que estar, por les decía, que cada cierto tiempo estar mandando información para ver que todo se mantenga al día, ¿verdad? Y pues esa información, como les digo, debería ser suficiente como para que me ayude a decidir cuál es la mejor ruta. Ahí es donde entran en juego las métricas. Y pues, y si hay un cambio en la topología o un cambio, digamos, porque se cayó un enlace o lo que sea, ¿verdad? Entonces, darme cuenta a través de ese mismo protocolo que ha habido un cambio y encontrar una nueva ruta para llegar siempre al destino que queremos, ¿verdad? Ya, básicamente se podía dividir todo el protocolo como entre lo que es el algoritmo en sí. El algoritmo es como, bueno, el algoritmo, ¿verdad? Que todos creo que ya sabemos que es un algoritmo a esta altura, pero digamos que toda la matemática, bueno, y todo el análisis que se hace de la información para poder llegar a determinar, ¿verdad? La ruta, ¿verdad? Existente y después determinar cuál es la mejor ruta, porque fíjense, una parte es ver las rutas que existen, porque son varias, y a través de la métrica es como calificar las rutas y poder de esta forma elegir cuál es la que mejor nos conviene, ¿verdad? Son como, ahí podríamos decir, dos pasos, ¿va? Una es crear la ruta y la otra seleccionar la ruta, ¿verdad? Entonces, para eso los rutadores necesitan intercambiarse mensajes, ¿verdad? Entonces, hay un intercambio ahí de mensajes, como que digamos nuestro programita que tenemos corriendo en un router se va a comunicar con otro programa que está en otro router, ¿verdad? A través de ciertos mensajes que es necesario, ¿verdad? Que por el mismo programa, ¿verdad? Para poderse hacer las tareas que ya mencionamos anteriormente. La parte, por ejemplo, algunas ventajas del enrutamiento estático es fácil de configurar. Eso, hablando en el sentido de que solo de agregar las IP route, ¿verdad? Pero si se refiere a que usted determine cuáles son las rutas que tienen que agregar, ahí en ese punto no es tan fácil, ¿va? Es una de las desventajas, ¿va? Se refiere a configurar en el sentido de que cómo ingresar a una ruta, pues, ¿verdad? Configura el terminal y lo que sea ahí, ingresar a la ruta realmente no es difícil. Ahora, ¿cuáles son las que tenemos que ingresar? Esa es la parte compleja. Ya, pero aquí se refiere a la sintaxis, ¿no? Que no se necesitan mayores recursos, ¿verdad? Solo es uno ingresar al router y crear las rutas. Y más seguro también en el sentido de que, por ejemplo, como no es un programa, no lo podemos hacer, hackearlo, por decirlo así, ¿verdad? Es la palabra que utilizamos más comúnmente, pero aunque no creo que sea la correcta. Pero es, por ejemplo, usted puede, digamos, hay técnicas, ¿verdad?, que ocupan
ciertas personas ahí que quieren hacer un daño, que pueden hacerse pasar, por ejemplo, por otro router, hacer anunciamientos, digamos, que son inválidos, ¿verdad? O son falsos, ¿ya? Y pues confundir al protocolo, ¿ya? Entonces, hay como es un programa, pues podemos intentar engañarlo, por decirlo así, y hacer que funcione de cierta forma que no es la correcta. En eso se refiere a lo que es más seguro, estático, porque estático no está escuchando a nadie. Ahí lo que yo puse queda, ¿verdad? Y ahí no cambia hasta que yo lo vuelva a cambiar, ¿va? El administrador. Entonces, y eso se convierte en una desventaja, ¿va? Que cualquier cambio que haya en la red o cualquier, digamos, digamos, se cae un enlace o lo que sea, tengo que estar reconfigurando de forma manual. Y que cuando a medida vaya creciendo la red, también va siendo más compleja. Es un factor de inescalabilidad, el crecimiento que afecta, porque darle mantenimiento a todas esas tablas de enrutamiento ya se vuelve una tarea bastante pesada, ¿verdad? Entonces, que es ahí donde nos ayudan los protocolos de enrutamiento dinámico. Ya, es más conveniente hacerlo de una forma dinámica, ¿verdad? Aunque, como siempre les digo, hay que entender cómo funciona el protocolo, ¿verdad? No es solamente levantar la instancia, ¿verdad? Pero no hay que comprender lo que está haciendo también. Algunos protocolos que tenemos, ¿verdad? Es el RIP, ¿verdad? El IGRP, el EIGRP o el SPF, ISIS y el BGP. Ya, digamos que esos protocolos son los más comunes, ¿verdad? Los que se utilizan para la parte de enrutamiento. Ya habíamos mencionado un poco el RIP, ¿verdad? Porque es el que han estado usando en la práctica, en la práctica de laboratorio. Entonces, tiene algunas características que ya hemos visto, ¿verdad? Hay un concepto ahí también de sistema autónomo que se define como un grupo de routers controlados por una autoridad única. ¿Ya? ¿Qué es esto del sistema autónomo? De hecho, hay una formalización de ese sistema. Hay un número a nivel de Internet. Cuando ya vamos a la red grande, ¿verdad? Que es Internet, que tenemos un número de sistema autónomo, se nos asigna. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, veamos una práctica, decía algo práctico. Por ejemplo, la universidad podría generar un sistema autónomo propio, si quisiera, ¿ya? Y ella, digamos que encargarse de todo el enrutamiento interno de la universidad y pues, y posteriormente comunicarse con otro sistema autónomo para ver lo que son las redes, ¿va? Ya, en la práctica no funciona tanto así, porque los sistemas autónomos tienden a ser más grandes, ¿va? Ya, por ejemplo, los sistemas autónomos normalmente ya en la red de internet se les asignan, ¿verdad? Normalmente a un proveedor, ¿verdad? Por ejemplo, Telefónica, ¿verdad? América Móvil, ¿verdad? Que lo conocemos aquí como que es Claro, ¿verdad? Como Claro, América Móvil, digamos, a nivel latinoamericano, ¿verdad? La marca, claro, es local y puede que haya en otros países, pero América Móvil es la empresa real, ¿verdad? La que está la encargada de toda la parte de telecomunicación. Igual, ¿verdad? Con Millicom, ¿verdad? Que es lo que ustedes conocen como Tigo comercialmente, ¿verdad? Pero digamos, Millicom, América Móvil, Telefónica, ellos manejan sus sistemas autónomos, ¿verdad? Generalmente ellos manejan más de uno normalmente, ¿verdad? Pero por decirlo así, ellos podrían tener uno, ¿verdad? Un sistema autónomo, usted dice, ok, América Móvil hace todo su enrutamiento y él no tiene por qué, digamos, tomar la opinión de otro proveedor, ¿va? Porque de hecho son competencia, ¿va? Ya, entonces yo tengo mi sistema autónomo, yo enruto como a mí me plazca, ¿verdad? Utilizo por enrutamiento estático, utilizo EIGRP, el otro puede usar OSPF, por ejemplo. No me interesa qué hace el otro sistema autónomo, cómo lo hace, ¿va? Cómo hace todas las tareas de enrutamiento. A mí me interesa lo que hago yo. Entonces,
tengo autonomía, ¿verdad? En mi red. Entonces, a eso se le llama sistema autónomo. Y formalmente, como les digo, se le asigna un número, ¿ya? Entonces, este sistema autónomo yo lo administro, ¿ya? Y yo soy, digamos, tengo autonomía en él. El otro proveedor, él administra su sistema, ¿ya? Entonces, y él también tiene la autoridad, por decirlo así, de hacerlo como él le plazca, ¿verdad? Ahora bien, pero tengo que comunicarme con el sistema de Elba, porque al final tengo que unir las dos redes, tanto el segmento, porque imagínate, alguien puede ser cliente de América Móvil y otros pueden ser cliente de Millicom, igual tienen que poder verse, ¿va? Ya tenemos que llegar a un acuerdo de enrutamiento para ver cómo hacemos eso. Entonces, por eso se separan los protocolos en dos grandes grupos, ¿ya? Los protocolos que se llaman IGP y los protocolos EGP, ¿va? Los IGP son los que se utilizan internamente en un sistema autónomo, ¿verdad? Son los protocolos como ese, ¿va? Por ejemplo, lo que mencionábamos, RIP, IGRP o SPF, todo eso trabajan dentro de un sistema autónomo. Ya usted los configura en un sistema autónomo y usted manda, digamos, ahí, usted lo controla y el otro controla también su sistema autónomo y ahí está. Todos somos felices hasta que tenemos que conectarnos uno con el otro. Ahí nace el problema, ¿verdad? O sea, que yo tengo mi islita y yo la domino, yo tengo el control de esa isla, el otro igual. El problema es que queremos unir las dos islas y queremos que poder llegar a esa, hasta el último rincón de cada isla, que para eso ocupamos el enrutamiento. Ahí nace el problema. Entonces, ahí ocupamos un protocolo de tipo EGP, ¿verdad? Que es un protocolo exterior, digamos. Es para comunicarnos entre sistemas autónomos. Ya, estos protocolos ya no están, el fin de ellos no es llegar digamos, a los hosts, ¿verdad? Directamente, sino que es comunicar dos sistemas autónomos diferentes. Ya, este es el caso, por ejemplo, ahí tenemos el sistema autónomo con un ID de 100 y otro sistema autónomo con ID de 200. Internamente estamos ocupando RIP, IGRP o SPF o ISIS, ¿verdad? Cualquiera de esos podemos estar usando internos. Todos esos son protocolos IGP, ¿verdad? Así se les denomina, porque son para trabajar dentro del sistema autónomo. Pero cuando comunicamos los sistemas autónomos, ocupamos un protocolo de tipo EGP, ¿verdad? Que es protocolo, la E de exterior, ¿verdad? Exterior Gateway Protocol, y el otro es la parte interna del Gateway Protocol, ¿verdad? Son los dos tipos de protocolos, IGP y EGP. El protocolo EGP, si ustedes ven, imaginémonos todo el planeta, ¿va? Y cada quien con sus islas, ¿va? Ya vimos que en su isla hace lo que él quiere, ¿va? Pero tenemos que comunicar esas islas. Entonces, ahí hay un problema y una solución que al final simplifica todo. Primero, no podemos tener bastantes protocolos EGPs, porque imaginémonos que tuviéramos 2 o 3, ¿verdad? Entonces, un router tenía que enviar los 3, esos son como idioma, ya como un idioma. Entonces, para comunicarme con otras islas, tendría que averiguar qué idioma utiliza esa isla y hablar con esa isla el idioma que tiene, ¿va? O la isla otra habla mi idioma o yo hablo del de ella, pero tendríamos que comunicarnos, ¿ya? Entonces, para facilitar eso, al final lo que se acuerda a nivel mundial es que utilizar un solo protocolo, ¿ya? Entonces, el protocolo que se utiliza como EGP es uno que se denomina BGP, Border Gateway Protocol, ¿verdad? Y de hecho tiene que ver hasta la versión, por ejemplo, versión 4, le dicen BGP, versión 4. Entonces, ese es como el lenguaje internacional, ¿va? ¿Ya? O sea, ese protocolo lo vamos a utilizar siempre que queramos comunicarnos con otro sistema autónomo y está ya normado por de facto. Usted pone a hablarse en otra proyección de protocolo, no lo van a escuchar los demás. Entonces, digamos que al final de cuentas hay un solo BGP activo, un solo EGP, que es el BGP versión 4, por ejemplo, el que tenemos ahorita. Ya, entonces,
ese es el protocolo que usted quiere hablar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo creo una isla, podría ser la universidad, podría tener su propio sistema autónomo, podría ser lo que es pequeña, pero igual va. Hago esa islita, ocupo cualquier protocolo IGP internamente, pero cuando me voy a conectar al mundo utilizo BGP. BGP versión 4, si no, no me van a entender los demás. Entonces, punto, y ahí está. Entonces, al final, el EGP es un protocolo, ¿va? Exterior, pero de facto, ¿va? O sea, en hecho, solo hay un solo protocolo actual que se está utilizando en lo que es toda la red, ¿va? La red mundial. Entonces, que es el BGP4, por decirlo así. Y internamente, pues podemos usar otro, cualquiera de los protocolos internos, ¿ya? Entonces, BGP es complejo, pero es uno solo. Es como que nos pusiéramos, ok, usted ocupe cada lenguaje que quiere en su isla, pero a la hora de hablar vamos a ocupar, no sé, este lenguaje, ¿verdad? Entonces, y ahí nos entendemos todos, pero les digo, no hay excepciones, pues a nivel mundial todos tienen que hablar el mismo lenguaje para comunicarse con otro sistema autónomo. Eso sí está hecho por de facto, como les digo, no es por si uno quiere. Entonces, aquí está lo que les mencionaba, los protocolos de IGP son estos, para todos los internos, y el EGP es BGP4, ya es lo que usamos entre sistemas autónomos. Volviendo ahora a la IGP, vaya olvidándonos del hecho de estas dos clasificaciones, que al final, como les digo, es uno solo, el EGP, que es el BGP4, pero no quiero que pierdan de vista, ¿va? Que es un tipo de protocolo, digamos, que funciona para fuera del sistema autónomo. Por eso es la parte de external, ¿verdad? External Gateway Protocol, ¿ya? Pero el protocolo, la implementación es BGP4, ¿ya? Imaginémonos que el día de mañana podría cambiar, ¿va? Pero siempre sigue siendo un EGP, o sea, dentro del EGP pueden haber varios, pero en realidad en uso, uno solo. Y el IGP puede hacer varios, pero en realidad pueden haber varias implementaciones en diferentes sistemas autónomos, ¿verdad? Ahora bien, dentro de los IGP, ahora nos vamos solo al mundo de los IGP, ya nos olvidamos del EGP, ya vimos de que solo es uno, ya que está activo. Ahora, dentro del IGP hay dos clasificaciones más, ¿verdad? Una que se le denominan protocolos de vector distancia, ¿ya? Y el otro que se denominan de estado de enlace, ¿ya? Entonces, digamos, las diferencias más sustanciales, ¿cuáles serían? De que el vector distancia, las rutas se anuncian como vectores, ¿ya? De distancia y dirección, digamos, tenemos como una dirección y la distancia correspondiente, que vendría siendo como la magnitud, ¿verdad? Del vector, ¿ya? Normalmente mandan como fíjense, al final es una estructura de datos, ¿verdad? Ustedes que llevaron esa materia lo entienden mejor, ¿verdad? Es una estructura de datos, ¿verdad? Que me da, digamos, lo que es puede ser que solo sea una sección de lo que es toda la red, ¿verdad? Casi que cada quien abona una parte, ¿verdad? De la red, ¿ya? Es como que, fíjense, mientras que, bueno, y pues, y las actualizaciones se hacen de formas periódicas, ¿verdad? Digamos que los vectores de distancia fueron, como les decía yo, a los primeros, pero no crean que no dejan de existir. Vayamos a ver que todavía hay más. Pero es como que la estructura de datos se preocupa más. Bueno, yo voy a mandar la información que tengo que es pertinente, digamos, a mi entorno, ¿verdad? Es lo más común. Vayamos que el router 4, por ejemplo, ahí manda su información que es entorno. Y ahí igual, toda esa información, por ejemplo, es una característica. Mientras que el estado de enlace no, él lo que hace es, él agarra sus pedacitos de la red, pero al final él arma toda la red completa, ¿ya? Y tiene una visión
de lo que es para él la red entera, ¿va? No solo su entorno. Ya, entonces el vector de distancia comparten solo, digamos, la información pertinente local, digamos, que es de mi entorno propio, mientras que en el estado de enlace, cada quien tiene ya la foto de la estructura, digamos, en la estructura de datos tiene toda la topología de la red, al menos la que ellos están viendo. Porque si ustedes son un poquito analíticos ahí, se van a dar cuenta que lo que ve el router 4 y el router 1 pueden llegar a ser un poco diferentes, ¿verdad? Pero cuando ocupamos estos enlaces, es probable que converjan y lleguen a ser hasta única la visión completa de la red, ¿verdad? Ya, entonces, es una característica, digamos, que mientras que el vector de distancia lo comparte información parcial, más que todo es como individual, vea, más local, el otro intenta compartir la versión completa de lo que es la red, ¿verdad? Al menos la topología de la red, cómo se ve, y lo hace de una forma, digamos, a veces incremental o a veces, por decirlo así, él no comparte toda, no transmite toda la estructura, toda la base de datos, ¿verdad? De la topología cada cierto tiempo. Lo que está haciendo es mandando, primero, keep alive, ¿verdad? Es como ver si se mantiene viva el router, ¿verdad? Y también cada cierto tiempo manda a ver si ha habido un cambio o no, ¿verdad? Y cuando hay un cambio, pues lo transmite. ¿Ya? O sea, se está más con los cambios que con toda la base, y cada cierto tiempo manda toda la base, ¿va? Ya, eso, digamos, como les decía la vez anterior, de que, por ejemplo, si usted tiene un vector de distancia, él cada 60 segundos le manda toda la información que él tiene, ¿ya? Mientras que este estado de enlace manda cada 60, puede estarle mandando pues, actualizaciones, cambios, ¿verdad? Pero, digamos, cada 10 minutos sí manda toda completa. O sea, es una cuestión que la idea es minimizar esa cantidad de datos que se envían, ¿verdad? Porque si no se vuelve pesado el tráfico que estamos usando para generar el enrutamiento. Digamos, hay un costo, porque entonces la idea es minimizar los costos. Entonces los estados de enlace, esa característica tiene, ¿verdad? Que minimizan un poco el costo de tráfico que generan, ¿verdad? Eso mandando, como les decía, actualizaciones, ¿verdad? Cada cierto tiempo, y la base completa lo hacen, sí lo hacen, ¿va? Pero no lo hacen tan frecuentemente como los de vector distancia, ese es el punto. Por ejemplo, como les decía, el protocolo de estado de enlace mandan actualizaciones cuando ven un cambio, ya ven que un enlace cambia, empiezan, replican ese cambio a toda la red, ¿verdad? Les mandan a decir, miren, hubo cambio, se cayó este enlace, por decir, hubo un cambio en mi topología, ¿verdad? Y ese cambio lo propagan, ¿verdad? En toda la red. Entonces, como les digo, es una forma, la idea era hacerlo como más eficiente, ¿verdad? Entonces los de estado, no, a los de estado siempre, cada 60 segundos están mandando ahí todo. Mientras que no, digamos, estamos más tranquilos y solamente cuando hay un cambio en el estado de un enlace, hacemos la actualización en los anunciamientos, ¿ya? Otro criterio para clasificar los enlaces son si funciona como classful o classless, ¿verdad? Si ustedes recuerdan al inicio, utilizábamos lo que era classful, ¿verdad? Que era la red, se definía, como les decía yo, la clase de la red se definía por los primeros bits de la IP. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que era la máscara no era necesaria, ¿va? Porque como utilizábamos clase, como les decía, si veíamos una red 10 puntos y algo, sabíamos que era clase A, analizando los primeros 3 bits, ¿verdad? De la IP. Si veíamos 192, entonces, esa es una clase C, ¿va? Entonces, con solo analizar los primeros bits, ya sabíamos qué clase era, o sea, qué tamaño era la red, ¿verdad? Entonces, no era necesario compartir las máscaras. Por eso, cuando los configuran, tampoco es necesario colocar las máscaras, ¿va? ¿Ya?
Entonces, pero posteriormente, y las redes también teníamos que hacerlas del tamaño de una red de clase, ¿va? No podíamos hacer redes más chiquitas, por ejemplo, si el rango de IP era clase C, la red tenía que ser tamaño clase C, hasta cuando diseñábamos la red, ¿va? Pero de ahí vinieron las clases, ¿va? Que sí, clase, que ya podíamos hacer redes más pequeñas, ¿va? Pero eso, ¿por qué? Para optimizar. Si ustedes recuerdan, optimizamos el uso del espacio de direcciones. Ese era el objetivo de las clases. Entonces, por ende, también, y ahora no es suficiente la IP, tenemos que transmitir las máscaras también. Entonces, cuando hacemos los anunciamientos, ya es, digamos, tenemos que enviar tanto la dirección de red como la dirección de máscara, porque ya no es suficiente la dirección de red. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, RIP versión 1 es Classful, o sea que los anunciamientos solamente es a través de la dirección de red. Entonces, si usted pone un analizador de protocolos, van a ver que no se anuncian las máscaras, va solamente la dirección de red, y de ahí se deduce el tamaño de la red. Mientras que en los protocolos que ya utilizan classless, ¿va? Que sea sin clase, ese sí van a ver que sí mandan completo, ¿va? La red con su dirección de máscara, ¿va? Que ya vamos a ver cuando la configuramos, utilizamos un wildcard, ¿va? Que es una forma de un complemento de la máscara, o sea, el bit que está en 0 lo pasamos a 1 y viceversa, ya, pero lo vamos a ver a la hora de configurarlo, ¿va? Ya, pero ese es otro tipo de clasificación. Por eso les decía, podemos hacer una clasificación, ok, es vector distancia y además de eso es classful o es classless. RIP versión distancia, classful es RIP versión 1, RIP versión 2 es vector distancia y es classless. Entonces ahí nos sirve esas palabritas para poder, son como criterios para poder clasificar los protocolos. El otro punto es la convergencia, de verdad. En la parte de convergencia también, ¿verdad? Como les mencionaba yo, si todos llegamos a concluir de que la red, ¿verdad? Llega a cierto estado cuando se está transmitiendo la información de cómo se encuentra la topología. Entonces, hay un proceso, ¿verdad? Que puede ser, que es transitorio, ¿verdad? Es transitorio, por decirlo así, cuando hay un cambio. Por ejemplo, en este caso se cayó el segmento ese que conecta con la red 172.16.1.0 pleca 24, ¿verdad? Entonces, va a haber un tiempo en que para que todos lleguen a concluir o a descubrir, ¿verdad? Que ese segmento se cayó, que ya no hay conectividad con ese segmento. Ya, entonces, ese tiempo transitorio de pasar de un estado que ya estaba estable, ¿verdad? Que ya tenía yo el funcionamiento de la red bien definidito a nivel de tablas de enrutamiento, y el tiempo que voy a tardar para volver a estar en otro punto estable, donde ya yo determine mi tabla de enrutamiento, nuevo estado, ¿verdad? Completo, hay un tiempo transitorio que ese tiempo me define como la convergencia. ¿A cuánto tiempo voy a tardar de llegar a un estado estable a otro cuando ha habido un cambio en la red, ¿verdad? Entonces, se cae ese enlace y se tiene que propagar. Entonces, los mecanismos que utilizo de propagación cambian, ¿verdad? Entonces, me generan esa parte. Entonces, por ejemplo, hay protocolos de convergencia lenta que son RIP e IGRP, ¿verdad? Y convergencia más rápida que es EIGRP y OSPF, ¿verdad? Entonces, es otro criterio más, ¿va? Ya tenemos el criterio. Fíjense, el criterio para clasificarlo. Primero, si es IGP o es EGP, ¿va? De ahí, si es de protocolo de estado de enlace o si es protocolo vector distancia. De ahí tenemos otro criterio, si es classless o es classful. Y de ahí tenemos también la velocidad de convergencia más rápida o más lenta, que es que tanto tiempo le toma llegar de un estado estable a otro cuando ha habido un cambio, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces puedo decir, hay de convergencia lenta y de convergencia rápida, ¿verdad? Es otra clasificación. Entonces, digamos que terminamos con los criterios para clasificar los protocolos, ¿verdad?
ya tenemos esos 4 criterios que les acabo de mencionar, ya en resumen. Hoy veamos la parte de las métricas, ¿va? La métrica no es más que algo que utilizamos, una medida cuantitativa, ¿va? Que nosotros utilizamos para poder dar como una opinión respecto a algo, ¿va? Digamos, por ejemplo, en economía, bien, digamos, utilizadas las métricas, ¿verdad? Para todo le aplican una métrica. De hecho, llevan una materia completa solo para generar métricas, ¿va? Pero es de cualquier fenómeno, por decirlo así, usted puede generar cierto valor numérico que represente, digamos, a través de una magnitud, ¿verdad? De ese valor, como por decirlo así, si es ventajoso o desventajoso algo. El PIB, por ejemplo, es una métrica. Ya, bueno, el CUM, ¿verdad? Imaginen ustedes tienen un CUM en la universidad, ¿va? Entonces, el CUM es una métrica, digamos, de cómo van, digamos, ustedes aprobando sus materias, ¿verdad? Que tiene que ver las unidades valorativas, multiplicado por la nota que obtuvieron, y todo eso se va sumando y se divide entre todas las unidades valorativas. Al final es una media ponderada, ya, una media ponderada de las notas que ustedes llevan con las unidades valorativas de cada materia, de cada nota que obtuvieron, ¿verdad? Entonces, esa es una métrica. Con un numerito, usted tiene un CUM de 8 y otro tiene un CUM de 9 o otro tiene un CUM de 7. Entonces, usted puede decir, ok, va, el que está, digamos, obteniendo mejores resultados es el que tiene el CUM de 9. Que respecto al de 7 y el otro de 6, ¿verdad? Es como una manera para poder decir si algo, digamos, numéricamente, pues, digamos, está teniendo un mejor resultado, no, algo así, ¿va? Entonces, en el caso de las rutas, también tenemos que colocarle una métrica, ¿va? O sea, un valor numérico que nos sirva para poder tener de criterio para saber elegir, ¿va? Entre cuál de esas rutas es la más conveniente. Ya, entonces ahí es donde empezamos a analizar, ¿va? Yo les mencionaba ya un poco que al principio los protocolos lo que utilizaban de métrica eran los saltos, ¿va? Entonces uno decía, ok, yo tengo que dar 2 saltos para llegar allá por esta trayectoria y en el otro tengo que dar 3 saltos, ¿cuál me conviene más? La que da 2 saltos, ¿va? Era el criterio. Es como que uno tome en cuenta, por decirlo así, cuando va manejando la distancia, digamos, los kilómetros, ¿va? De aquí para allá me tomo 10 kilómetros, recorro 10 kilómetros y en el otro recorro 5 kilómetros, ¿va? Y llego al mismo destino, ¿va? En otro a dar más vueltas. Entonces, vamos a decir, ok, vámonos por la de 5. Si toda la información que tenemos solamente es la distancia de física, ¿verdad? En metros, por decirlo así. Entonces, eso era así más o menos lo que ocupaban los protocolos, ¿verdad? La distancia, ese que era el número de saltos. Una vez se fueron, digamos, haciendo un poquito más complejos los protocolos, fueron tomando más factores que yo les mencionaba ya en otras clases, ¿ok? ¿Y qué pasa? Por decirlo así, en el caso de las carreteras, ¿qué pasa? 10 kilómetros en 1 y 5, pero imaginen que la carretera de 10 kilómetros, ¿verdad? Está bien pavimentada, digamos, es de 4 carriles, ya es de concreto, ¿ya? Y la otra, la de los 5 kilómetros, es una calle empedrada con bastantes baches, ¿verdad? Hay unos pedacitos ahí que están, digamos, que cuesta pasar porque hay una quebradita por ahí. La distancia es menor, pero la calle está en peor estado que la otra que tiene una distancia mayor. Entonces, si tomamos más variables en cuenta, ¿verdad? Probablemente la decisión ya no sería irnos por la de 5, sino que podemos decidirnos por la de 10 kilómetros, aunque sea más largo el recorrido. Algo así está con los protocolos. Si tomo en cuenta no solamente el número de saltos, sino que ahora tomo el ancho de banda, ¿verdad? Imagínate un enlace de 1 mega, el otro tiene 2 megas o 4 megas, entonces, ¿verdad? Es mayor el ancho de banda. Ya, eso es equivalente a los carriles de las carreteras, es más grande la carretera, tiene más carriles. El costo vamos a ver que lo podemos configurar, ¿va?
el delay o el retardo, digamos, por lo que les mencionaba. Digamos, hay unas, si usted se va por cobre es un retardo, si se va por fibra es otro, si se va por microondas es otro retardo. Imaginen que se tiene que irse por un enlace satelital, digamos que es un extremo, va. Un enlace satelital no es más que una conexión entre un punto en la Tierra, va, con un transporte que está allá a 36.000 kilómetros de la Tierra, veamos, allá por eso se llama satélite. Está por allá y de allá mandamos la señal hasta allá y de allá regresa, va. Entonces, 36.000 más 36.000 kilómetros, 72.000 kilómetros de ida y vuelta, por decirlo así, bueno, de llegada, mejor dicho, de ir de un punto a otro. La ventaja es que usted puede tener conectividad entre puntos bien lejanos, ya, pero lo que viaja, aunque la onda se considera que viaja a la velocidad de la luz, ¿verdad? Sin embargo, aún viajando a la velocidad de la luz, ya esa distancia ya es un tiempo significativo. Tanto así que, por ejemplo, si usted hace un pimba, ya así nosotros que trabajamos en la parte esa, 600 milisegundos, por decirlo así, típico, o 400, por ahí, pues solo porque es un enlace satelital, ¿ya? Y eso no lo quitamos porque es algo físico. Imagínense, tenemos que hacer que la luz viaje más rápido, no se puede, las ondas electromagnéticas. Entonces, ya es lo más rápido que tenemos a nivel físico. Entonces, y aún así se tarda cierto tiempo, en milisegundos, por supuesto, no estamos hablando que se tarda minutos, pero ya son milisegundos. Entonces, si tenemos un enlace de fibra óptica terrestre, por ejemplo, viaja más rápido, entonces, porque la distancia es más pequeña. Entonces, ese delay ya lo tomé en cuenta cuando hago el análisis acá. El número de saltos, ya decía yo, la carga, lo que le mencionaba yo, ¿qué pasa si un protocolo viene y si es cierto, ¿verdad? Aquella carretera tiene 4 carriles, ¿verdad? Esta solo tiene 2, y ven y de repente empiezo a mandar todas por la de 4 carriles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí? Como tomo ese criterio, entonces de repente la de 4 carriles está topada, ¿verdad? Y la de 2 carriles no hay tráfico porque todo lo he mandado para la de 4 carriles porque es la mejor, ¿verdad? Es la mejor mientras no tome en cuenta la carga, o sea, el uso, el porcentaje de utilización que está teniendo esa carretera, ¿verdad? Ya, si ahora se toma en cuenta el porcentaje de utilización, ahí sí ya es diferente, ¿verdad? Entonces como que voy allá para Santa Tecla, bueno, voy para Los Chorros, por decirlo así, y me voy por Santa Tecla, me voy por la Monseñor Romero. Entonces, por la Monseñor Romero vámonos porque es más directo, la carretera es mejor, ¿verdad? Ahí está en mejor estado, tiene más carriles y todo. Y si me voy por Santa Tecla, ahí es más largo, hay más delay y todo eso. Entonces, al final todo el tráfico lo meto por la Monseñor Romero y de repente ya tengo todo topado, digamos, la Monseñor Romero y allá por Santa Tecla no está pasando nada. Entonces, ahí llega el momento en que yo puedo decidir meter tráfico a Santa Tecla, ¿ya? Y puede que sea mejor ahí. Entonces, ¿qué me determina eso? El nivel, el porcentaje de utilización del enlace, ¿va? O de la carretera, si lo vamos a ver a nivel vehicular. Pero ya, digamos, si tenemos ahí esa carretera cargada, nos vamos por la otra ruta. Entonces, tomamos en cuenta también la carga, ¿verdad? Ahora, la confiabilidad, ¿a qué se refiere la confiabilidad? Por ejemplo, ¿qué tan confiable es? Pero ya digamos que ya a nivel técnico es la estabilidad del enlace. Por ejemplo, si se está cayendo, usted tiene un enlace que es nítido, es de fibra y todo, pero por alguna razón en ese sector por donde pasa esa fibra, hubo una tormenta y digamos un transceiver ahí que se ocupa para la fibra, pues probablemente le llegó humedad y eso está generando que ese transceiver presente pérdidas de paquetes, digamos, se cae, ya, pero es por la electrónica del transceiver, ya no tiene que ver ni con la fibra, sino que es por la electrónica de ese dispositivo que lo ocupa la fibra, ya. Entonces la fibra puede estar intacta, pero el transceiver no. Entonces ese enlace está intermitente, entonces está cayendo. Entonces uno dice, bueno, la carretera es mejor,
¿verdad? Tiene más ancho de banda, todo está bien, ¿va? Pero está inestable, se está cayendo. Y la otro lado, digamos que tal vez no es tan buena como esa principal, pero está estable, ¿va? Ya, eso que sería, por ejemplo, sería equivalente, igual, vámonos al caso de la Monseñor Romero, está la Monseñor Romero, pues de repente hay una construcción que están haciendo, ¿va? Entonces, por esa construcción, imaginémonos, están poniendo ahí un paso a desnivel o un semáforo, entonces están interrumpiendo el tráfico cada cierto tiempo para que los bobcats pasen de un lado a otro, entonces eso me interrumpe el tráfico. Entonces eso me generó, pero en el tráfico, por decirlo así, allá en la carretera física, como les digo, imaginémonos, están montando, hay una tubería de agua ahí que están reparando, ¿verdad? Entonces y todo eso genera que interrumpan el tráfico, entonces lo interrumpen, ¿verdad? Entonces eso me genera esta inestabilidad. Entonces imaginémonos ya un protocolo completo que va a considerar todo eso, ¿va? Ancho de banda, costo, retraso, conteo de saltos, carga y confiabilidad, ¿va? Ya eso, estamos hablando de un protocolo bastante bueno, ¿verdad? Entonces, eso es como una utopía, porque utopía quiere decir que no lo vamos a poder alcanzar, ¿va? Sino que esto no es utópico, sino que es como lo deseable, por decirlo así, ¿va? Que es lo que nosotros quisiéramos de un buen protocolo a esta altura a este 2022, ¿verdad? Que tomar un protocolo que tomar en cuenta todo eso. Ahora, eso es como el debe ser, como les dije, es como lo deseable. ¿Va? En la práctica, ¿va? Lo importante es que ustedes tengan esto conceptual, ¿va? Que ven todos estos factores que pueden incidir en la decisión de irse por un lado o por otro, ¿ya? Y a todo eso, ¿qué pasa? Le ponemos número, ¿ya? Al final lo que tenemos que hacer es crear métrica de eso. Imaginémonos que la confiabilidad, ¿va? Eso que les acabo de estar diciendo, que se cae el enlace, pero pongámosle un número, pues de eso se trata, ¿va? Entonces, por ejemplo, en los routers es un número entre, digamos, 1 y 255, ¿verdad? Entonces, hay un algoritmo para llegar a ese número. Entonces, si tantas caídas por segundo son, entonces le califico con este número, ¿verdad? La carga igual, ¿verdad? El porcentaje de carga, por decirlo así, ok, lo tengo al 100%, lo tengo al 80%, lo tengo un 50%, le tengo que ir poniendo un numerito a esa carga. Los saltos quizás es más fácil, va 1, 2, 3 saltos, tiene el numerito de al 3, va el delay, cuántos milisegundos, pero esos milisegundos al final tengo que, todas esas métricas, tengo que pasarlas después de cuantificarlas, va, tengo que, igual el ancho de banda, va 1 mega, 10 mega, 512K, entonces, eso tengo que después pasarlo, fíjense, una cuestión es la métrica numérica, va, que usted dice, el delay es tantos milisegundos y el ancho de banda tanto bit por segundo, ¿verdad? Y las altas son tantos, pero después hay que pasarle un número digital, ¿verdad? Ya los routers al final ocupan números que son valores enteros, ¿verdad? Ya. Entonces, y vamos a ver, después de conseguir esos números, que ya son métricas, para numeritos, para cada factor de estos que estamos viendo, hay que relacionarlos todos, ¿verdad? Los que queramos relacionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Es una ecuación. Ya vamos a meter todas esas métricas en una ecuación que al final, todos esos factores, mejor dicho, a una ecuación que al final me genere la métrica. ¿Me explico? O sea, fíjense una cosa, va, primero identificar los factores, va, que son todos estos, va, que podríamos tomar en cuenta para elegir una ruta. Después, cuantificarlo, va, digamos, ver cuál es la medida física con la que podemos medir, lo que les decía, un delay, pues con milisegundos, ¿vale? El tiempo es el segundo, ¿vale? En unidades de mili, ¿va? Por decirlo así, ¿ya? La carga como porcentaje, ¿verdad? Del porcentaje de uso que se está teniendo, ¿va? 0.5 significaría el 50%, 0.8 el 80%, eso es como la cuantificación, ¿verdad? ¿Ya? Y después de eso todavía pasa la discretización, ¿va? Digamos, de que eso tengo que montarlo a un nivel ya, a un valor digital, a un nivel casi que un entero, ¿va? Que lo represente un número binario, ¿ya?
Ese otro proceso que hacen los routers. Y una vez ya teniendo ese valor, tengo que relacionarlos todos esos a través de una ecuación para que me dé una métrica. Me explico. O sea, no es que cada cosa me va a dar, sino que la métrica total la calculo de todos estos factores. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es no sé si es la parte fácil para nosotros o lo que decepciona, por decirlo así, que les menciono yo? A todos estos factores sería el ideal, ¿verdad? Como les decía, es lo que nosotros deseáramos tomar en cuenta para elegir una buena ruta. Pero en la práctica los protocolos no ocupan todos esos factores, ¿ya? Lo que les decía, por ejemplo, OSPF solo toma en cuenta el ancho de banda. El RIP solo toma en cuenta el número de saltos. El IGRP, por defecto, solo toma en cuenta lo que es el ancho de banda y el retardo, ¿verdad? Pero opcionalmente usted puede hacer que tome en cuenta el ancho de banda, el retardo, la carga y la confiabilidad. O sea, puede hacer que tome en cuenta más factores. Ya, digamos que hoy por hoy el IGRP, que es propietario de Cisco, es de los que más variables puede tomar en cuenta. En la práctica, como les digo, casi que los dos valores que se toman más en cuenta es el ancho de banda y el retardo. Es como el estándar, digamos, ahí va de los protocolos, y más que todo el ancho de banda, ¿ya? Pero eso es como, no sé si es decepcionante o es alentador, ¿va? Porque como digamos, para calcularlo es más fácil, ¿va? Pero en la realidad, digamos, si nos vamos a nivel de ingeniería, nosotros desearíamos que un protocolo tome en cuenta todo eso, pero es un poco más complejo el análisis, ¿verdad? Ahora, en la práctica, como les digo, el RIP solo toma el conteo de salto, IGRP, ancho de banda, delay, carga y confiabilidad, ¿verdad? Y por defecto solo ocupa los dos, el ancho de banda y el retardo. El IS y el OSPF solo toma en cuenta el costo y el ancho de banda, ¿verdad? Entonces, de todas esas métricas, solo en la práctica esas son las que se utilizan. Digamos que todavía no hay un protocolo que tome en cuenta todo. O aunque imaginémonos, hay uno que ocupa 4, ¿verdad? Aún así, en la práctica no se ocupa con los 4, por lo menos por defecto. A menos que usted, como les digo, es lo que les digo, por eso hay que conocer esta parte de los protocolos, ¿va? Porque si usted dice, usted cree que el IGRP usted lo configuró y usted cree que le está tomando en cuenta la carga, no es cierto. Si usted quiere que le tome en cuenta la carga, tiene que entrar al protocolo y le habilita que tome en cuenta la carga. Ya vamos a ver, hay una opción que pone un bit, lo pone en 1 y ya le toma en cuenta la carga. El bit lo pone en 0, ya no le toma en cuenta la carga. Al final es variar un bit. ¿Verdad? Como quien dice, así como dice el mecánico, al final le da a socar un tornillo, ajá, pero la pregunta es, ¿usted sabía cuál tornillo socar? ¿Va? Entonces, así es esto, ¿va? Al final usted va a ir a variar un bit que le va a hacer que le tome en cuenta la carga, ¿ya? De los enlaces, pero si usted no cambia ese bit, por defecto, no le toma la carga en cuenta, ¿va? Entonces usted está engañado de que el IGRP tome en cuenta la carga, pero usted nunca le setió ese bit, entonces ese bit lo dejó en 0, no le toma en cuenta la carga. Es lo que les decía yo, el tuning, el ajuste fino que hay que hacer cuando uno está configurando estos protocolos. Otro aspecto importante que es la parte del balanceo de carga. Eso yo les mencionaba anteriormente de que inicialmente existía el concepto de backup o backup, como ustedes quieran decirle, ¿verdad? Que el backup era el enlace de respaldo. Por ejemplo, usted tenía una trayectoria A, ¿verdad? Podía llegar a su destino por esa trayectoria A y tenía una trayectoria B, que también puede llegar al destino a través de esa trayectoria B, ¿ya? Entonces, el problema era poder llegar al destino, ¿verdad? Entonces, uno viene y dice, ok, me voy por A, por la trayectoria A, y llego al destino. Entonces, ¿por qué elegí A? Porque tiene una métrica al final que es menor, ¿va? Y la otra tiene una métrica que es mayor. Entonces, me voy por la de menor métrica, el menor costo, ¿verdad? Entonces, pero
y si, ¿qué pasa si se cae la de menor costo? Ok, me voy por la otra, ¿va? Porque ahora ya no es factible irse por la menor costo y me voy por la otra que antes era de mayor costo, pero ahora es la que yo tengo, ¿verdad? Entonces, eso era deseable, ya. Entonces, y así funcionaron bastante los protocolos, ¿va? Era o blanco y negro, ¿verdad? O paso por aquí o me voy por el otro lado, pero el otro la dejo sin carga. El problema es que vino a surgir, ¿verdad? Con los años, fíjense, pasaron varios años para que fuera eso. Se los pongo así fácil, imagínate, usted estaba pagando dos proveedores, ¿verdad? América Móvil y digamos Millicom, tiene dos proveedores, a los dos les paga 10 megas de ancho de banda, pero en la práctica solo puede usar uno, ¿verdad? Porque uno lo tiene, un 10 megas lo tiene para principal y el otro lo tiene de respaldo, que si se cae el principal se va por el respaldo, pero en realidad usted está pagando 20 megas, ya, 20 megas, o sea, es como que usted tenga dos carreteras ahí de 10 carriles cada una y solo puede ocupar una. ¿Por qué? Porque solamente tengo la opción de agarro esta ruta o la otra, ¿verdad? Entonces eso, digamos, por unos años parecía lógico y era aceptable, ¿va? Digamos, todos decíamos, ok, está bien, nos vamos a ir por acá y la otra solo cuando falle la principal nos vamos a ir por la alterna. Pero eso ya el tiempo bueno dijo, bueno, ¿y qué pasa? Pues y vamos a estar pagando por dos carriles, dos carreteras de 10 carriles cada uno y solo podemos usar una. No veo la razón, quiero utilizar las dos, ¿verdad? Quiero utilizar las dos carreteras de forma simultánea. Estoy de acuerdo que si estoy pagando 20 megas, yo quiero usar los 20 megas. Ya. Y si se me cae uno, ahí sí estoy de acuerdo que son los 10 megas, pero mientras quiero usar todo lo que estoy pagando. Entonces nació, bueno, ya estaba, pero digamos que se puso de moda ahora lo que es el balanceo de carga. ¿Qué es el balanceo de carga? Es distribuir los paquetes, ¿verdad? Por varias rutas. Ahí hay un término que no es correcto, que dice rutas de igual costo. Eso digamos que hay una... sí es cierto y no va, digamos, por defecto casi que la idea es, cuando balanceamos carga, es eso, ¿va? Digamos que tener dos enlaces iguales. Fíjense que ese concepto de que ese que está plasteado ahí en la presentación aún ya está descontinuado, porque digamos que eso fue el primer alcance, ¿va? Lo que hacíamos es, ok, voy a contratar cabal, dos carreteras de 10 megas, y las dos tengo que ser igualitas, porque antes tenía, digamos, 10 megas en uno y tenía 5 megas en el otro, ¿va? En el de respaldo era de 5 megas y el principal era de 10. Usaba siempre el de 10 y si se me caía el de 10 usaba el de 5. Después que vino, va, ok, contrato dos de 10 y quiero cargar las dos de 10. Entonces las dos trayectorias tenían el mismo costo. Entonces, digamos que si usted a nivel de métrica me da lo mismo, va, digamos, una métrica me sale, por decirlo así, 20 y la otra vale 20. Entonces el router viene y distribuye de igual forma. Fíjense bien, cuando hay una ruta que es del mismo costo final, entonces el router viene y manda un paquete, digamos, por un lado, hay todavía un criterio, ese es aparte todavía, pero digamos que intenta mantener la carga en la misma proporción. Digamos, aquí como la métrica es igual, entonces meto 50% en un enlace y meto el otro 50% en el otro enlace. Entonces, está ese concepto que para balancear carga tengo que tener la misma métrica. Y ahí donde viene y entramos nosotros otra vez, ¿va? ¿Qué pasa si la topología no me permite que sea la misma métrica? Ya, la topología en sí, va, digamos, imaginémonos ahí por fuerza, hay un router de promedio y el otro pasa por un switch. Veamos el dibujo que está ahí. Entonces, digamos, las métricas nunca van a ser iguales. Ahora, pero bajo este concepto de que tiene que ser el mismo costo, yo puedo entrar y variar parámetros, ¿verdad?, del protocolo dinámico para hacer que las métricas se vean iguales. Y puedo alterar eso. Ya ven, ahí es donde les digo que hay que tocar los parámetros finos del protocolo de enrutamiento dinámico. Entonces yo puedo ajustar
y engañar, digamos, a la topología para hacer ver que esas dos trayectorias, por ejemplo, de esos dos routers, que ven que hay un router de por medio y en el otro hay un switch, por supuesto el de switch supuestamente es menor la métrica en teoría, ¿va? Porque no nos dan más información, pero puede engañarlos de hacer que parezcan iguales para que haga el balanceo de carga, ya, para que mande tráfico por ambas trayectorias. ¿Ya? Y ahí, ¿qué estoy haciendo? Usando ambas trayectorias. En el momento que se caiga una, pues dejo utilizarla y me paso a la otra. ¿Ya? Entonces, a través de artificios, digamos, o ajustando ciertos parámetros del protocolo, ¿verdad? Puedo hacer que las dos trayectorias parezcan con la misma métrica, ¿ya? Y de esta forma balancear, balancear la carga de datos, ¿ya? Entonces, esa es una estrategia. Ahora, otra mejora que ha habido es que ya no es necesario que sean las dos métricas iguales. O sea, ya no necesariamente tiene que ser del mismo costo. Hay un parámetro que se le llama varianza. La varianza me permite que, por ejemplo, yo tengo una métrica, por ejemplo, de 50, por ejemplo, y en la otra tengo 25, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, pongamos este caso, por un lado me da 25 la métrica y en el otro me da 50. Primero, ¿a quién le voy a meter más tráfico? ¿Verdad? ¿Al de 25 o al de 50? La respuesta es al de 25, porque recordemos que esta métrica es como el costo, o sea, el menor costo es el de 25 y el otro me cuesta 50, ¿ok? Entonces, si fuera, digamos, la trayectoria tuviese ese criterio, o sea, si solo fuera de backup y respaldo o de respaldo, solo utilizaría el de 25, pero si estoy balanceando carga, el de 25 y el de 50 no son iguales, ¿va? Entonces no me balancearía carga en el segundo escenario que habíamos hablado. En el tercer escenario, que sí puedo meter carga en enlaces que no tienen la misma métrica, pero en este caso, por ejemplo, la varianza es de 2. ¿Por qué de 2? Porque 25 es la mitad de 50 o 50 es la mitad, es el doble de 2. ¿Ya? Entonces yo digo, le pongo una varianza de 2 que le estoy diciendo yo, que me puede meter tráfico tanto en el enlace que vale 25 hasta un máximo del doble de la métrica del 25, o sea, de 50. Por ejemplo, si hubiera un tercer enlace que tiene métrica de 75, ahí ya no metería tráfico. ¿Por qué? Porque el enlace es el triple de mi enlace base, ¿va? Que es el de 25, porque tengo una varianza de 2. Entonces, si la varianza es 3, sí ya podría meter tráfico en el de 50 y en el de 25, en ambos, porque están incluidos en la varianza. La varianza es eso, es la proporción en la que yo autorizo que se pueda meter tráfico, aunque no sea igual la varianza, es la proporción, la diferencia. Ahora, vámonos al caso rápido ahí de la varianza, pongamos que es de 2 y el enlace es de 25 y el otro es de 50. Ya decidimos que sí vamos a meter tráfico en ambos enlaces, ya en el de 25 y en el de 50. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué tanto tráfico vamos a meter en cada enlace? Una respuesta podría ser igual, ¿verdad? Meto la mitad del tráfico en el de 25 y meto la otra mitad en el de 50. ¿Creen ustedes que sería la mejor decisión? Por no perder tiempo, yo me voy a responder solito, ¿va? O sea, creo que no, ¿va? O sea, porque usted dice, bueno, la métrica al final, la métrica, recuerden de dónde viene, ¿va? Ese costo de dónde viene del hecho de que por el ancho de banda, por el retardo, al final allá dio 50 y aquí da 25. Entonces, tiene que ver todo eso. Entonces, si yo meto el tráfico igual en ambos enlaces, entonces como que no es lo más lógico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que meter proporcional, ¿ya? Proporcional a la métrica. Y eso es lo que hacen los routers, ¿verdad? Lo que hacen es encuentran cuál es la proporción, cuál es la razón entre esos dos enlaces y así meten el tráfico. Va, en este caso, así rápidamente, así va, porque es un caso bien sencillo, uno 25, el otro 50. ¿Qué proporción meterían del tráfico ya numéricamente en el de 50 y en el de
en el de 25, ¿verdad? Allí piensen así de rápido, digamos, ¿qué proporción? Digamos, la mitad, la cuarta parte, la quinta parte, o sea, el punto 5, el punto 25, ¿verdad? Pues, digamos lo que les estoy apuntando, por ejemplo, meto el 75% del tráfico en este enlace y el otro 25% en este otro. ¿Cómo lo repartirían? Si la métrica fuera 25 y en el otro fuera 50. Si ustedes ven, una es el doble de la otra. Entonces, no sé, piensen ahí, porque eso es lo que, esa es la respuesta, digamos, de cómo lo hacen los routers. Una opción, como les decía, es meter el punto 5 y punto 5, va 50 y 50, que vemos que no es lo más idóneo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Va? Lo que hacen es encuentran la proporción, digamos, fácil. Por ejemplo, aquí, ¿cómo dividiríamos el tráfico? Al final lo dividimos digamos, en 3/3, ¿va? Por decirlo así, todo el tráfico son 3/3, ¿verdad? Entonces, en el enlace de 25 metería 2/3 del tráfico y metería 1/3 en el de 50. No sé si lo ven, pero eso ahorita se lo estoy dando así nomás, pero lo vamos a ver, que eso lo calculamos, porque ahorita es bien fácil, porque uno es el doble del otro. Entonces el tráfico total es 3/3, divido 2/3, lo meto en el de 25. Fíjense bien, la proporción va a ser 66.6% o 66.67, va, para ser exacto, por ciento lo voy a meter en el enlace de que tienen el costo de 25 y el otro 33.32%, por decirlo así, o 33% lo voy a meter en el enlace de que tiene 50. Si ustedes ven, dividir proporcionalmente a la métrica, ¿va? Eso es lo que hacen los routers. Entonces, si por ejemplo les ponemos un problema en el examen, ok, la métrica es tanto y aquí es tanto, y ¿cuál es la proporción? Tenemos que encontrar el tráfico total y después dividirlo, ¿va? Por supuesto, ya vamos a hacer algunos ejemplos, ¿va? Pero aquí solo les estoy planteando esta parte, ¿va? De cómo se hace, ¿ya? Entonces, no crean que el balanceo y todo esto es así solo dicho, ¿va? Digamos, de que aquí vamos, no. Hay que llegar a cuantificarlo también, ¿verdad? Vaya, entonces aquí la distancia administrativa, ok, este es el otro tema, ¿va? La distancia administrativa. Ya, entonces esta distancia, aquí viene, y ahí es como cargar los dados, digamos, ¿verdad? Aquí la cosa. Fíjense que, digamos que si tenemos una métrica, ya vemos que cada algoritmo toma su propia estrategia, digamos, cada protocolo toma, dependiendo de su algoritmo, cada quien es libre de calcular la métrica como a él le convenga. ¿Me explico? Yo creo que eso ya lo percibieron, ¿verdad? Que digamos que el algoritmo A utiliza esta métrica, él no le importa cómo lo utiliza otro algoritmo, ¿verdad? Pero él le da este número y le da 7 y el otro algoritmo le da 10, ¿verdad? Pero a mí no me importa cuánto le dio al otro, no, que me importa mi cálculo, y basado en mi cálculo creo yo mi ruta, ¿ya? Entonces, digamos que en la distancia administrativa, como que si lo vemos por el lado bueno, sería como la que me corrige la plana, ¿va? Digamos que si yo mezclo rutas que provienen en este caso, de IGRP y el otro proviene de RIP, ¿verdad? Yo ocupo lo que es una métrica ahí, que un factor, ¿verdad? Correctivo, ¿va? Que le agrego ahí lo que es la distancia administrativa, ya que esa ya viene por defecto, ¿va? Es lo que les digo yo, ya viene, usted tiene una distancia administrativa que ya está establecida. En teoría, como les digo, debería ser como para equiparar las métricas, ¿va? O sea, si esta métrica provee un costo de tanto para este enlace y la otra otro, entonces como que estoy comparando peras con naranjas, ¿verdad? O sea, no pega, ¿va? O sea, entonces, ¿cómo puedo comparar entre métricas? Porque ese es el punto, ¿va?
tengo una ruta que me la generó EIGRP y tengo la otra ruta que me la generó RIP. Y esta ruta tiene una métrica de tanto que la calculó EIGRP y la otra la calculó RIP. La calculó con un algoritmo bien diferente. Entonces, ¿cómo hago yo para poder decidir entre esas dos rutas cuál voy a utilizar? Entonces, ahí viene la métrica administrativa. Es como una especie de corrector, ¿ya? De que me ayuda pues a emparejar lo que son las rutas, las métricas que provienen de diferentes algoritmos. ¿Ya? Entonces, yo a través de la instancia administrativa, yo corrijo esa métrica, ¿verdad? Entonces, voy a meter ese factor de corrección para, digamos, equiparar una métrica producida por un algoritmo con otra que es producida por otro algoritmo, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ahora, ese es como viéndolo por el lado bueno. Ahora en la práctica hay algo así, ¿verdad? Que vamos a ver si está acá. Ya lo vamos a ver en la otra. Entonces, siguiendo acá, entonces se puede ver, digamos, ya cuando vemos la tabla, ¿verdad? Ahí podemos chequear la métrica, ¿verdad? Como dice ahí, la instancia administrativa. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos la métrica y podemos ir viendo la parte de la distancia también. Ahora, si vamos a ver la distancia administrativa que está configurada por defecto, aquí viene esto es para Cisco. ¿Va? Fíjense que este tema cabal de cómo vinculamos unas rutas producidas por un algoritmo y otro, ¿va? Este es Cisco, ¿verdad? Este tablita de Cisco, no, hay otros proveedores, ¿va? De equipos que no ocupan esta, no es válida esta tabla, ¿va? Este es para Cisco. Y veamos ahí, hay cierta, digamos, ahí yo no me quiero meter en políticas de mercadeo y toda la cuestión, ¿va? Pero sí cargaron los datos. Fíjense bien, ¿va? Si se está conectado a la distancia administrativa 0, o sea, es mejor, va. O sea, que una ruta que está conectada, el costo que le mete ahí, 0. Para una estática, 1, ¿verdad? EIGRP sumarizada, 5. EIGRP, ahí le estoy diciendo yo, EIGRP, el protocolo propietario de Cisco, ¿verdad? Si es BGP externo, 20, ¿va? Si es EIGRP interno, 90. Si es IGRP también, ¿va? Que no es la E de Enhanced. IGRP es el protocolo original y la EIGRP es el Enhanced, es el mejorado, el IGRP mejorado, ¿verdad? Entonces, tiene 100. Digamos que el IGRP de Cisco, 90. El IGRP, que también es de Cisco, pero es el que no está bueno, el primero, digamos, es 100, el mejorado es 90. El OSPF, que es la competencia de IGRP, ya le ponen 110, ¿va? Ya, y el ISIS 115, el 120, RIP ya tiene razón, ¿va? Porque es un poco, ahí IGRP externo 170 y BGP interno 200, ¿verdad? Pero si ustedes ven, ahí también se corrigen las métricas, ¿va? Pero también se cargan los dados, ¿va? Por lo menos es mi percepción, ¿va? Porque digamos, Cisco posiciona sus protocolos, ¿verdad? Utiliza este mecanismo para hacer que sus métricas sean preferidas respecto a los otros protocolos, ¿va? Digamos que es como que es una percepción mía, ¿va? Es personal, ahí no lo tomen así como cierto, ¿verdad? Es una opinión, pues, ¿verdad? Entonces, de que por ejemplo, el fin es el que le acabo de explicar, ¿va? Es como equiparamos dos métricas producidas por diferentes algoritmos, ¿verdad? Eso hasta ahí es como es matemático, pues, eso no hay discusión de que necesitamos equiparar esa ruta, ¿verdad? Pero en la práctica lo que se utiliza para mí, ¿va? Una opinión personal, que cargan los dados, porque si usted pone a funcionar el OSPF e IGRP, que son la competencia, ¿va? Como que Linux versus Windows, ¿va? Y usted los pone a trabajar y usted ahí ya va, que la ruta que genera IGRP tienen
una distancia administrativa menor, ¿va? O sea, un costo menor que la que genera OSPF. ¿Va? O sea que en pocas palabras va a preferir irse por la ruta generada por IGRP antes que irse por las rutas de OSPF. ¿Ya? Entonces, ahí, como les digo, es como, puede ser que, porque no le hallo ahí yo la razón matemática. Sí es cierto que IGRP solo ocupa el ancho de banda y digamos, IGRP ocupa ancho de banda y delay, ya, digamos, para generar esa métrica. Y OSPF solo ocupa el ancho de banda, ¿va? Digamos que podría ser una razón técnica, ¿va? ¿Por qué IGRP tiene 90 y el otro tiene 110? ¿Va? En la práctica lo que va a pasar, si usted no corrige, si usted quisiera equiparar, pues se puede corregir, ¿va? Esto la podemos cambiar. Pero va a suceder que si usted pone a trabajar los dos protocolos, va a decidir, un router Cisco va a decidir irse por las rutas generadas por IGRP. ¿Ya? Esa es como la conclusión. Entonces, ahí están ustedes, pueden alterar si quieren y colocar una métrica de distancia administrativa, igual va para ambos si se desea. O si no, pues igual va, como les digo yo, hacer el análisis matemático y ver si realmente, como uno solo toma en cuenta un factor y el otro dos factores, pues sí, tiene más razón IGRP, va, y podemos dejarlo así, va, que tenga menor. Pero eso ya es decisión técnica de cada quien, ¿verdad? Pero por defecto estas son las administrativas de que traen los routers Cisco. Veamos las rutas por defecto con las conectadas 0, las estáticas tienen 1, ¿verdad? Aquí está, y aquí estaba. Esto es un poquito ampliado las abreviaciones también, ¿va? Aquí ustedes cuando dan un show IP route van a poder ver de dónde proviene esa ruta, ¿va? Por ejemplo, estas C son connected, ¿va? Son de redes que están conectadas directamente al router, ¿verdad? La S es static, ¿verdad? De una ruta, y aquí estaba, usted la ve la S y se va a buscar aquí en el glosario ¿va? El que está aquí, le dice que la S, por ahí está la S, ahí está, es la segunda, ¿va? Static, que es una ruta que usted creó manualmente, ¿verdad? Y así va, ahí va a ver usted si la ruta fue por IGRP, entonces vamos a ver con IGRP interna, la D le va a aparecer como D, si es RIP, la R, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y para ir terminando, resumen, ¿verdad? Aquí va los protocolos de enrutamiento de América, comparten la información de forma dinámica, utilizan las tablas de enrutamiento de forma automática, determinan cuál es la mejor ruta hacia un destino, ¿verdad? Específico. Se pueden dividir como IGP y EGP, decíamos. Pueden también clasificar por si son de classless o son classful, ¿ya? También decíamos de que usan métricas, ¿verdad? Que ya veíamos que ocupan varios factores para hacerlo, ¿verdad? Que ya veíamos cuáles podrían ser, pero al final generan un solo valor numérico que me ayuda a discriminar cuál ruta es la más conveniente, ya tomando en cuenta los factores, ¿verdad? Varios factores. Entonces, y está la distancia administrativa que se ocupa para mí ahí, el valor que eso depende de la confiabilidad de un router, no es eso, ya lo vamos a ver más en la práctica, es para equiparar, ¿verdad? Las métricas producidas por diferentes algoritmos, ya. Ni aquí lo ponen cabal como debe de ser, ¿verdad? Aquí eso es un valor entero que se usa para indicar la confiabilidad de un router, no es cierto, ahí sí, no es eso, ¿verdad? Esta presentación es de Cisco, ¿verdad? Valga la aclaración. Igual, no estoy, como le digo, contradiciendo, simplemente no estoy de acuerdo con esa parte, en esa definición de distancia administrativa. Entre los componentes donde está el enrutamiento, el origen de la ruta, la distancia administrativa y la métrica, ¿verdad? Entonces, ese básicamente es la introducción a los protocolos de enrutamiento dinámico. Después vamos a empezar a ver ya un poquito más la tabla de enrutamiento y de ahí ya protocolos específicos. ¿Ok?
Cualquier cosa ahí con los proyectos, háganmela saber. Estamos ya en la última milla, ¿verdad? Ya casi que es tiempo. Quedan 12 días para la entrega de esos proyectos. Métanle, trabajen, ¿verdad? Apóyense ahí y prepárense para una presentación. Creo que todo apunta que va a ser en línea, ¿verdad? Por los avisos que hay hasta la fecha, ¿verdad? Yo, como les digo, me gustaría hacerlo más cómodo, hacerlo presencial, pero como les digo, a partir de supuestamente el 1 de noviembre ya no se va a poder ingresar al campo. Estamos todavía el sábado 29, estamos en el margen, solo déjenme confirmar, a más tardar les voy a tener la confirmación el lunes de la próxima semana, si sí o no se hace presencial, ya para que a ustedes les quede por lo menos esos días de prepararse de forma remota. Como les digo, si es remoto, pues ahí esperaría yo que la defensa pues, se utilice, digamos, un video a alguien ahí como grabando, por ejemplo, ahí o presentando, porque ese es el caso. Imaginémonos, usted me va a decir, mire, es un router inalámbrico, me voy a conectar a la red, entonces quiero ver ahí, ¿verdad? La máquina que está como cliente, que se está pegando y todo eso. Entonces tenemos que ver todo el funcionamiento, ¿verdad? Entonces por eso es que es en grupo. Así que hay una logística, aparte de lo técnico, va a haber una logística de presentación, ¿va? Que esa es la que tienen que desarrollar. ¿Verdad? Si es remoto es diferente, así es presencial. ¿Verdad? Pero el lunes les doy la certeza de si va a ser presencial o va a ser de forma así remota. ¿Verdad? Ok, quedamos hasta acá, que tengan todos un buen día.